Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, presidente. Señora y señor secretarios, presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de esta comisión permanente, compañeras y compañeros legisladores. Sin lugar a duda alguna, la semana pasada México enfrentó una gran crisis que puso en riesgo la estabilidad económica del país. Fue una crisis generada por el propio gobierno, consecuencia de una política migratoria errática, incongruente y contradictoria. Discurso de apertura de nuestras fronteras y ofrecimiento de incentivos a los migrantes sin ninguna evaluación de política pública. Consecuencia, conflicto migratorio con nuestro vecino del norte. Seamos claros, la amenaza arancelaria lanzada por el presidente Donald Trump no se generó de manera espontánea. Fue consecuencia de la gran desorganización del gobierno federal y de la incapacidad de medir las consecuencias de las decisiones gubernamentales. Preocupa mucho que el gobierno no haya logrado dar señales claras respecto a dónde vamos. Alienta ciertamente lo que hemos escuchado el día de hoy en voz del secretario de Relaciones Exteriores. Por un lado, se menciona el respeto a los derechos humanos y tránsito de los migrantes, y por otro, se endurecen las políticas migratorias y se despliega una Guardia Nacional con poca experiencia, conformada en su mayoría por militares, sin protocolos de actuación ante un escenario complejo como el que se presenta en la frontera sur. Por un lado, el gobierno se compromete a dar atención a los migrantes, así como aquellos que sean rechazados por el país vecino del norte, y por otro, la política de austeridad a rajatabla no prevé recursos para hacer frente a una crisis de esta naturaleza. Yo traigo algunas preguntas también a manera de tratar de llenar algunas lagunas en torno a lo que aquí se ha preguntado y han expresado los secretarios. Comenzaría en primer término por una percepción personal y creo compartida del aislamiento de México ante la crisis de la semana pasada. Hubo silencio absoluto de la comunidad internacional. Naciones Unidas, la OEA, los países de la región e incluso algunos organismos internacionales relacionados con los derechos de los migrantes no hicieron pronunciamiento alguno, ni un solo llamado al diálogo, ni siquiera nos desearon buena suerte en las negociaciones. Ningún país mostró respaldo y solidaridad y México por primera vez se quedó en esa negociación absolutamente solo. ¿Es de preocuparse? Creo que sí. Este antecedente nos da una lectura muy importante. La política exterior de nuestro país demuestra una profunda debilidad. ¿Será acaso consecuencia de que México ha estado distante de los grandes acontecimientos en el escenario internacional? ¿O tal vez estamos pagando las consecuencias de ese aislamiento global deliberado? ¿Acaso hemos perdido el liderazgo en la región? Me preocupa profundamente la disyuntiva del canciller Marcelo Ebrard entre atender este importante y grave asunto de interés nacional y preparar la presencia de México en el G20 en Osaka. Me gustaría, a riesgo de compartir la preocupación del diputado Muñoz Ledo, sobre reventar al canciller, de que vaya a Osaka, de que el G20 sea el foro, señor canciller, donde se pueda expresar no solo la preocupación, sino también el compromiso de México en la solución de un tema de alcance global que en este momento impacta la situación nacional. Me importa también hacer las preguntas respecto a la ciudadanía de
mexicana de las fronteras norte y sur de este país. Están viviendo las ciudades fronterizas de ambos lados una llegada masiva de migración. Aún teniendo ellos la experiencia histórica de compartir espacio con corrientes migratorias, los volúmenes son excepcionales. Las ciudades de la frontera norte de México están mejor preparadas en materia de infraestructura. Sin embargo, las ciudades y las poblaciones de la frontera sur, digámoslo claro, tienen instituciones colapsadas, instituciones de salud, tanto centros, hospitales, como atención en general a la prevención y curación, simple y llanamente rebasados. Así como también las instituciones que están encargadas de atender a la población más vulnerable. Por ejemplo, niñas y niños que viajan sin acompañante. ¿Cuáles son las acciones concretas que se están diseñando para fortalecer a estas instituciones? ¿Qué vamos a hacer cuando el resultado inmediato en materia presupuestal nos habla que la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados para el 2019 quedó en 0 pesos para el rubro de suministros básicos? Se redujo el presupuesto del Instituto Nacional de Migración más del 23%. ¿De dónde va a salir el recurso para la contratación de los 850 nuevos funcionarios o agentes? El de la Coordinación para la Atención Integral de la Frontera Azul en 27.5%. ¿Cómo van a cumplir los compromisos de atender a migrantes y refugiados si redujeron el presupuesto de esta manera? ¿Cómo va a ser el gobierno mexicano para garantizar las necesidades de albergue, alimentación, salud y educación a los migrantes? Y una preocupación adicional. De acuerdo a la circular número 1 del 14 de febrero, no puede haber recursos presupuestales federales transmitidos a instituciones y organizaciones de la sociedad civil. En buena medida, digámoslo claro, la situación de atención a la población migrante y a los más vulnerables ha estado a cargo de organizaciones de la sociedad. No es posible mantener esta política ni en la frontera sur ni en la frontera norte de México. Hablamos por aquellas organizaciones que han dado todo y siguen dándolo, pero simple y llanamente están rebasadas y requieren de una respuesta institucional del gobierno mexicano y sobre todo de recursos económicos que fortalezcan su acción. ¿Qué sigue? Concluya, por favor. Gracias, presidente. Nada más, si me permite, manifestar una preocupación. Hice una traducción libre, señor canciller, del documento que amablemente nos hizo llegar. A mí sí me preocupa mucho que se dice: México también se compromete a iniciar inmediatamente el examen de leyes y regulaciones domésticas con una visión de identificar cualquier cambio que sea necesario para hacer aplicable e implementar dicho acuerdo. Sigo. Si los Estados Unidos determinan a su criterio y después de consultar con México, después de 45 días calendario a partir de la fecha de emisión de la declaración conjunta, que las medidas adoptadas por el gobierno de México en conformidad con esta declaración no han logrado resultados suficientes para atender el flujo de migrantes hacia la frontera sur de los Estados Unidos, el gobierno de México tomará todas las medidas necesarias conforme a su ley doméstica para que el acuerdo se aplique a fin de garantizar que entre en vigencia dentro de los 45 días siguientes. Eso, señor canciller, en buen lenguaje, es vinculante. Y si me permite un momento, porque traigo un encargo de mi compañera senadora Beatriz Paredes, particularmente secretaria de Economía, saber qué dijo el senador Don Johnson del grupo de senadores republicanos respecto al tema. Ojalá sea tan alentadora la respuesta, al igual que la representante Nancy Pelosi. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra